Hola, buenas. En este vídeo voy a estudiar la continuidad en una función en los puntos que se me piden. Entonces voy a hacer el estudio de la continuidad en un punto. Lo primero de todo es tener claro cuál es la definición de continuidad en un punto. Estos ejercicios son analíticos. Hay que saber cuál es la definición y aplicarla. Entonces la definición de la continuidad en un punto es la siguiente: f de x es continua en x igual a c, c es el punto, si primero existe f de c y pertenece a los reales, quiere decir que es un número real. Segundo, existe el límite de x cuando tiende a c de f de x y es finito. Para que exista el límite, recordad que tienen que existir los límites laterales y coincidir, pero además nos pide que tiene que ser finito. Si es infinito ya no se cumpliría. Y por último, que lo que nos haya dado en el punto 1 y en el punto 2 coincidan. Es decir, f de c tiene que ser igual al límite de x cuando tiende a c de f de x. Tienen que dar lo mismo en el punto 1 y 2. Estas son las tres condiciones que se tienen que cumplir. Y ahora voy a hacer un ejemplo. Estudiar la continuidad de la siguiente función, es una función definida a trozos en los puntos que se indican. Me piden que la estudie en el x igual a 0 y en el x igual a 2. Siempre que me pidan que estudie la continuidad en un punto, yo lo que pongo es estudio de la continuidad lo pongo abreviado, en x igual a 0. Voy a hacer el estudio de la continuidad en el punto x igual a 0. Ahora la c de la definición es 0. Y voy a ir viendo si se cumplen las tres condiciones. 1. Voy a ver si f de 0 existe. Pues me voy a mi función definida a trozos y veo que en el igual a 0 tengo que coger el segundo trozo y sería 2 por 0 más 3. 2 por 0 más 3 queda 3. Efectivamente es un número real, luego existe y quiere decir que la condición primera se cumple. Me paso a la segunda. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función y ver que lo que me dé es finito, que existe y es finito. En este caso, como es el límite cuando tiende a 0 y 0 es en una función definida a trozo el punto donde cambia la definición, voy a tener que calcular los límites laterales. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y voy a ver cuál función tengo que coger en cada uno de los dos casos. Cuando x tiende a 0 por la izquierda quiere decir un número un poquito más pequeño que 0. Por tanto, estaré en los x menores que 0 y cojo la primera fórmula, x al cuadrado menos 1. Y ahora sustituyo 0 al cuadrado menos 1 da menos 1. El límite por la izquierda existe y es finito. El límite por la derecha, cuando x tiende a 0 por la derecha, quiere decir un número un poquito más grande que 0. Por tanto, estaré aquí, en el segundo intervalo de definición, en los x mayores o iguales que 0. Y tendré que coger, por tanto, la segunda fórmula. 2x más 3. Sustituyo y me da 3. Quiere decir que el límite por la derecha también existe y es finito. Pero como los dos límites, aunque existan y sean finitos, no coinciden, ¿vale? Pongo aquí un distinto porque no coinciden. Eso quiere decir que no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Por tanto, como la condición que no se ha cumplido es la segunda, la primera sí se ha cumplido y la segunda no se ha cumplido, quiere decir que la discontinuidad es de salto finito, porque me han dado dos números finitos pero distintos, ¿vale? Ya de aquí puedo deducir que en x igual a 0 hay una discontinuidad de salto finito, ¿de acuerdo? Porque el límite por la izquierda va a ir a menos 1 y por la derecha a 3. Va a haber una discontinuidad de salto finito, en concreto de 4 unidades. Eso no es necesario ponerlo. De menos 1 a 3 van 4 unidades. ¿De acuerdo? Y el punto 3, en realidad ya no haría falta comprobarlo, porque si ya no se ha cumplido el 2, no se va a cumplir el 3, o aunque se cumpliese, o aunque en el caso de que se cumpliese en otro ejemplo, ya de todas formas la función va a ser discontinua porque no se cumple el 2, ¿vale? Pero lo voy a comprobar. F de 0 me ha dado 3 y el límite cuando x tiende a 0 de f de x me ha dado que no existe. Por tanto, 3 no puede ser igual a algo que no existe. Quiere decir que tampoco se cumple la 3, ¿vale? La 3 en un momento dado, si no la escribís, no pasaría nada. Y ahora me voy a pasar a hacer el estudio. Le voy a dar un poquito para arriba para que lo veáis mejor. Ahora voy a hacer el estudio de la continuidad en x igual a 2, que es lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me pide que haga la continuidad en el 0 y en el 2, no en la función en general, solo me pide en dos puntos concretos. Pues hago el estudio de la continuidad en un punto y el estudio de la continuidad en el otro punto. Y análogamente a lo anterior, primero veo si se cumple que existe f de 2, en este caso la c es 2,
f de 2, me voy a la función y veo que en x igual a 2 estoy en el segundo intervalo de definición, por tanto cojo la segunda fórmula, que es 2 por 2 más 3 y da 7. Luego quiere decir que existe f de 2 porque me da un número real. Me paso, ¿vale? Se cumple la primera condición. Me paso a la siguiente, que es el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Como estoy en el punto donde cambia la definición en una función definida a trozo, para calcular el límite obligatoriamente voy a tener que hacer los límites laterales. El límite cuando tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando tiende a 2 por la derecha. Voy a elegir qué fórmula tengo que utilizar. Cuando tiende a 2 por la izquierda son valores un poquito más pequeños que 2, por ejemplo 1,9, 1,99, por lo tanto estoy aquí en el segundo intervalo, en los x menores que 2, y cojo esta fórmula. 2x más 3, sustituyo 2 por 2 más 3 y me vuelve a dar 7. Existe y es finito el límite por la izquierda. Ahora calculo el límite por la derecha, para los números un poquito más grandes que 2, por ejemplo 2,01. Estaría en el tercer intervalo de definición, los x mayores que 2, por tanto cogería la tercera fórmula. 1 partido de 2, de x menos 2. 1 partido de x menos 2. Entonces sustituyo, porque ya estoy en el límite por la derecha, y sería 1 partido de 2, un número un poquito más grande que 2, por ejemplo 2,01. 2,01 menos 2 me da 0 positivo, y 1 entre 0 positivo es más infinito. ¿De acuerdo? Esto es, me da 1 entre 0, que ya sabemos que va a tender a infinito, pero como es 0 positivo, pues da más infinito. Por lo tanto, como estos dos límites no me han dado lo mismo, ¿vale? Como son distintos, ya por el simple hecho de ser distintos, quiere decir que no existe el límite cuando x tiende a 2. No se cumple la segunda, ¿vale? Pero la segunda no se cumple doblemente. Primero, no se cumple porque al no coincidir los límites laterales no va a existir el límite. Pero aunque coincidieran y los dos fueran más infinitos, al haberme dado en uno de ellos infinito, ya no es finito, como decía la definición, ¿vale? La definición decía que el límite tenía que existir y ser finito. Así que ya en el momento que uno de los dos límites laterales me da infinito, ya el límite no puede ser finito. Por tanto, sea por un motivo o por el otro, la condición 2 no se cumple, ¿vale? Por tanto, ya, como la condición 2 no se nos ha cumplido, decimos que en x igual a 2 hay una discontinuidad, en este caso, de salto infinito, porque uno de los dos límites me ha dado infinito, ¿de acuerdo? Y ya habríamos acabado. Si queremos escribir la 3, pues sería f de 2 y el límite cuando x tiende a 2 de f de x. F de 2 nos ha dado 7, pero el límite este no existía porque los límites laterales no eran iguales. Luego esto es distinto y por tanto tampoco se cumple la tercera condición. Y ya habríamos acabado lo que nos pide el ejercicio, que es el estudio de la continuidad en dos puntos concretos, y se hace siempre con la definición y viendo si se cumplen las tres condiciones. Con que una de ellas no se cumpla, ya la función no es continua, y siempre viendo cuál es la que no se cumple, podremos deducir de qué tipo es la discontinuidad. Siempre en el caso de que no se cumpla la 2, la discontinuidad va a ser de salto. Si los dos valores son finitos, la discontinuidad es de salto finito. Y si uno de los dos valores es infinito o los dos, la discontinuidad va a ser de salto infinito. Eso siempre ocurrirá cuando la condición que no se cumple es la 2, independientemente de que puede ser que la 1 tampoco se cumpla. Pero si no se cumple la 2, hay una discontinuidad de salto. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido y ahora haré otro vídeo con ejemplos de otros tipos de discontinuidad, que la que nos queda es la evitable.